Contando historia. Vamos a recorrer en sendos programas una historia contada, vamos a tratar de contar en nuestro magro lenguaje que busca ser narrativo, coloquial y ameno, y sin entrar en consideraciones técnicas que desde ya son materia propia de los ingenieros, técnicos y de una vasta población argentina, sin entrar a considerar la gran parte de la población mundial que está ligada al tema que vamos a abordar. Y si cabe una reflexión inicial en esta contando historia, podemos hablar que en nuestro país este tema tiene un año inicial, 1857, y tiene un año final. Lo reciente es nada más que el estertor de un gran organismo, de un gran elefante blanco que pugna por demostrar signos de vitalidad y, ¿por qué no?, tratar de renacer alguna vez como el ave fénix. El año final de esta historia es el año 1995, cuando se dispone la liquidación del ferrocarril en nuestro país. En esos 140 años, en su mayor plenitud, el ferrocarril argentino tuvo como población trabajadora activa o empleada una cifra de alrededor de 150.000 agentes. Se redujo a 90.000 y luego prácticamente a la nada. Pero vayamos a lo nuestro, que es contar la historia, sin entrar, como aclaráramos, en temas técnicos, sino simplemente citar algunos datos, algunas cifras indicativas del tema tratado. Allá por el siglo XVII, 1600 y tanto, cupo a un jesuita. ¿Quiénes, si no esos monjes adentrados
en la ciencia, en la investigación, en el invento, en los descubrimientos. Ya hemos tratado de ellos y sus andanzas en nuestra zona. Pero esto fue allá en la lejana India, porque hasta allá se fueron los jesuitas ni bien empezada su actividad misionera. Allá, uno de ellos, cuyo nombre hoy no recordamos, pero quedó su invento de descubrir, no inventar, descubrir e inventar el modo de dominar esa fuerza dada por la alta temperatura al agua que transformada en vapor es capaz de potenciar la misma y dotándola de los mecanismos adecuados, impulsar al movimiento, a vehículos para el transporte. Hasta ese entonces, desde la época, podríamos decir, prehistórica, el hombre se trasladó por medio de sus piernas y una vez que domó a los animales, llámese caballo, llámese elefante, llámese camellos, usó de ellos para el transporte de sí mismo y de cargas. Contábamos que en el altiplano de nuestro subcontinente americano, el transporte se hace en los camélidos, llamas, alpaca, de cargas, pero no del ser humano. Y esto desde ya limitaba enormemente el peso capaz de ser llevado, sea por el propio hombre en sus hombros, con la ayuda de sus brazos, tal cual milenariamente los indígenas transportaron sus mobiliarios, utensilios, elementos de caza, de pesca y la caza y la pesca, y las simientes, el maíz y los demás elementos necesarios para su manutención. Y una vez domados los animales, domesticados los mismos, como decíamos, tanto el caballo, la llama, el camello, los elefantes, los asnos, las mulas, transportó con ellos también estos muebles, estos elementos naturales, artesanales, de un lugar a otro, por vía fluvial desde ya, a través de sus canoas, luego de sus barcos, pero faltaba para el gran transporte el elemento que lo pudiera transportar a través de las diversas comarcas en grandes cantidades. Y ese invento de ese padre jesuita se fue perfeccionando.
fueron los ingleses en su revolución industrial para el trabajo de las minas, desde las cuales extraían el carbón, que le dieron un impulso notorio a la atracción de vehículos con el uso del vapor o la fuerza del vapor. Los franceses aportaron los suyos, los alemanes, los rusos, y hacia finales del siglo XVIII, albores del siglo XIX, ya estaban las locomotoras tiradas con la fuerza del vapor, estirando sus rieles por el viejo continente europeo. Y esa revolución industrial, que tuvo su máxima expresión en Inglaterra, en la Gran Bretaña, que tuvo su símil en la Francia, el país galo, en la Alemania, el país teutón, en la Gran Rusia, la madre Rusia, se vio repentinamente impulsado por perfeccionamientos que lograron que las locomotoras extendieran sus vías al vertiginoso ritmo de la revolución industrial y de la expansión mercantil europea. Una locomotora impulsada con vapor, puesta sobre rieles que descansan sobre durmientes, rieles de acero, de hierro forjado, durmientes de madera noble, atravesados sobre elevados montículos, parapetados y apuntalados para evitar su desmoronamiento, puentes para cruzar los vados, los ríos, los arroyos. Prontamente llevaron tras de sí vagones primero de carga para transportar el carbón, para transportar la hulla, para transportar los granos, y después también para transportar pasajeros. De allí a los coche-cama, a los modernos pullman, como se les llamaba en ese momento, pasaron solamente decenas de años, dejando atrás ese milenarismo del transporte sobre hombros, del transporte sobre animales. En lo que es nuestro territorio americano, la gran nación del norte, los Estados Unidos de América, hicieron del ferrocarril el gran instrumento que les permitió adentrarse del este hacia el oeste y establecer las colonias en los ariscos y difíciles territorios del centro al Pacífico. Solamente la tirada de los rieles posibilitó el asentamiento de esas colonias que luego se transformaron en esos modernos y potentes estados actuales. Y fue nuestro país
primero la Confederación Argentina, el Estado de la provincia de Buenos Aires, luego la República Argentina, uno de los estados que llegó a tener mayor longitud de rieles entre los países del mundo. Se llegó a ubicar en el octavo, noveno lugar en cuanto a la extensión de sus vías férreas. Alrededor de 45.000 kilómetros de rieles cubrían nuestro extenso territorio continental de alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados. Y tuvo este invento, este vital invento, su propulsor, el gran propulsor ideológico del mismo para nuestro país y a quien le debemos el reconocimiento de ser, aparte del padre de la Constitución, el propulsor ideológico de los caminos de hierro. Juan Bautista Alberdi, aquel tucumano nacido el 29 de agosto de 1810 en la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán, fue quien impulsó y quien difundió la necesidad imperiosa de dotar al territorio de caminos de hierro, los trenes, y de hilos de hierro, los telégrafos, para vencer al único enemigo que, decía Alberdi, tenía nuestro país dentro de sí mismo, y que era el desierto. De allí el lema, por él sostenido: hay que poblar el desierto. El desierto era el territorio que no estaba unido entre sí por caminos, por carreteras, por líneas y medios de transporte adecuados para la explotación y la extracción y conexión de sus riquezas. Cabe releer lo que en pocas magistrales líneas Juan Bautista Alberdi supo resumir y que tanta actualidad tiene hoy día. Decía Juan Bautista Alberdi: el ferrocarril hará la unidad de la República Argentina mejor que todos los congresos. Los congresos podrán declararla una e indivisible. Sin el camino de hierro que acerque sus extremos remotos, quedará siempre divisible y dividida contra todos los decretos legislativos. Hay una faceta de Juan Bautista Alberdi poco difundida y conocida, que es su relación amistosa, profesional, con Walter Wright, un empresario que fue el encargado de establecer las vías férreas iniciales y los primeros estudios férreos en nuestro país, en Chile, en los Estados Unidos. En Valparaíso, Chile, un monumento lo recuerda. Él fue quien
logró plasmar en la mente de Alberdi la necesidad escrita en sus bases programáticas que le fue dada a don Justo José de Urquiza cuando lo derrocó a don Juan Manuel de Rosas, como base programática para el establecimiento del Estado y los elementos de los cuales debía ser dotado para lograr su progreso. Alberdi cuenta en sus viajes, así el título dado a la recopilación de las notas que escribiera, apuntando lo que su ávida mente veía y observaba en sus viajes por Europa, Montevideo, Brasil, y cuenta en la nota escrita cuando logra establecer contacto con el yerno del general José Francisco de San Martín, a quien vio fugazmente en París y a través de cuyo contacto pudo acercarse hasta la casa donde vivía su ostracismo, el gran padre de la patria. Y ese viaje lo hizo en tren. El tren en 1843, toda una novedad revolucionaria en Europa y en la Francia decimonónica. Nos tomamos el atrevimiento de leer esos apuntes de viaje de Alberdi porque queremos recrear con ustedes esa visión de Alberdi cuando va, imaginémonos su estado de ánimo, su emoción, su estado de nerviosismo, sabiendo que se encontrará con José Francisco de San Martín. Escribe Juan Bautista Alberdi: yo había sido invitado por el excelente hijo político del general San Martín, el señor don Mariano Balcarce, a pasar un día en su casa de campo en Gramburgo, como a 6 leguas y medias de París. Este paseo debía ser para mí tanto más ameno cuanto que debía serlo por el camino de hierro, por tren, en que nunca había andado. A las 11 del día señalado, nos trasladamos con mi amigo el señor Guerrico al establecimiento de carruajes de vapor de la línea de Orleans, detrás del jardín de plantas. El convoy, que debía partir pocos momentos después, se componía de 25 a 30 carruajes de 3 categorías. Acomodadas las 800 a 1000 personas que hacían el viaje, se oyó un silbido que era la señal preventiva del momento de partir. Un silencio profundo le sucedió y el formidable convoy se puso en movimiento. Apenas se hizo oír el eco de la campana que es la señal de partida.
En los primeros instantes, la velocidad no es mayor que la de los carros ordinarios, pero la extraordinaria rapidez que ha dado a este sistema de locomoción la celebridad de que goza, no tarda en aparecer. El movimiento entonces es insensible, a tal punto que uno puede conducirse en el coche como si se hallase en su propia habitación. Los árboles y edificios que se encuentran en el borde del camino parecen pasar por delante de la ventana del carruaje con la prontitud del relámpago, formando un soplo parecido al de la bala. A eso de la 1 de la tarde se detuvo el convoy en el Ris. De allí a la casa del general San Martín hay una media hora que anduvimos en un carruaje enviado en busca nuestra por el señor Balcarce. Dejamos a la inquietud del televidente la búsqueda del final de la nota, porque Juan Bautista Alberdi, transportado en carruaje hasta la casa de San Martín en Granburg, describe al general San Martín en sus 60 y tantos de años y describe maravillosamente la austeridad, el modo en el cual el libertador de Sudamérica vivía lo que fueron sus últimos años. De 1857 a 1867, como decíamos primero, en el Estado de la provincia de Buenos Aires, en la Confederación Argentina y después unificado nuestro país en 1860 en lo que fue la República Argentina, el ferrocarril comenzó al norte, al sur, al este y al oeste a extender sus vías en una historia apasionante que vamos a seguir contando en nuestra Contando Historia.